Gracias, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Gracias le damos por dejar las habichuelas con dulce en casa y poder estar con nosotros en esta noche para hablar acerca de este momento tan solemne en esta Semana Santa, que es de la crucifixión de Cristo. Gracias por el recibimiento. Mi tribu, Vilkis, Basti, Edward y yo le damos las gracias por la invitación y por permitirnos poder compartir la palabra de Dios. Espartaco fue un gladiador, un célebre gladiador romano. Este dirigió una de las grandes revueltas que tiene historia la República Romana en el año 71 a.C. Este hombre, a pesar de pertenecer a una clase favorecida, porque los gladiadores eran favorecidos y dependiendo cuánto luchaban podían llegar a obtener la libertad, ellos de por sí eran esclavos. Y por eso se produjo la gran revuelta de esclavos dirigida por Espartaco. Algunos conocen a Espartaco porque era una de las cuadrillas de Yaveneno. Pero Espartaco agrupó a cientos de miles de esclavos para poder luchar contra el imperio, contra Roma. Lamentablemente, en el año 71 a.C., frente a un río importante de Roma, Espartaco es derrotado. Y es muerto por Severo Cracio en esta batalla. Y algunos de esos hombres sobrevivieron. Y como dice en 2 Corintios, iban frente a estos hombres que sobrevivieron, fueron capturados e hicieron una gran procesión hacia Roma, cruzando la vía Apia, la vía principal de Roma. Y frente a ese cruce de estos generales, Cracio y Pompeyo, de seguro no lo habían escuchado, pero nos viene a la mente lo que dice 2 Corintios, que para los condenados el olor del incienso era olor de muerte, porque ciertamente en ese día fueron crucificados 6,000 personas en toda la vía Apia. Y es que la crucifixión era un método favorito para los romanos para castigar a aquellos que se sublevaban contra ellos. Aunque no fue una invención romana, porque se dice que fue una invención más bien de los persas, estos lo perfeccionaron en crueldad y en vileza. Esa forma de ejecución fue llevado a todo el imperio y solo se salvaba el que era ciudadano romano. Josefo, un historiador judío, menciona que ocurrieron cientos de miles de crucifixiones en Judea. Cuando hablamos de la crucifixión, nos viene a la mente que es un método de ejecución particularmente cruel, vil y humillante. ¿Por qué razón? Porque el crucificado podía morir en horas, como pasó con Cristo, pero podía ser que durara días. Y este hombre, frente a todo el mundo, porque se colocaba en las afueras de las ciudades, como ocurrió con Cristo, que muere en Gólgota, que era una montaña a las afueras de Jerusalén, este crucificado, desnudo, era publicado ante el mundo y se le colocaba una tarja donde decía por qué había sido crucificado.
un letrero, que a Cristo le colocaron el letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, si bien esto era cruel, lo peor era que este condenado a muerte tenía que llevar su propia lugar de ejecución. Por ello, eran transportados, y aquí viene el problema de esto. Sí, la próxima. Hacia allá. Muy bien. El hombre, el crucificado, la persona que la llevaba, tenía que transportar el travesaño menor, donde él sería clavado en ese lugar. Habían dos partes de la cruz. Uno era el patibulum, una palabra muy usada en el aspecto jurídico, y estaba el travesaño, que era el lugar de ejecución, donde se colocaban sogas o clavos en este sitio. Y como decíamos, estos cuerpos suspendidos morían de asfixia debido a la posición y debido a la altura de la cruz, que variaba en ciertos lugares. Era público para todo el mundo que había alguien muriendo por causa del imperio. La crucifixión era un método cruel y humillante. Por eso cuando pensamos en Cristo y pensamos en la cruz, tenemos que pensar en eso, en ese mismo significado, en lo cruel que fue para Cristo morir en la cruz. No había nada más vergonzoso que morir en la cruz. Ahora, si bien la cruz, su significado es horrible, podemos ver en el pasaje que además de ello podemos sacar un aspecto importante. Es que no solo nos habla de dolor y muerte, sino que nos es además un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Ahora, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cuál es el mensaje de la cruz? Por eso yo quiero llevar a ustedes, queridos hermanos, el mensaje que hemos titulado, valga la redundancia, el mensaje de la cruz. Porque, ¿qué nos trae? ¿Cuál es la enseñanza profunda de la cruz? El mensaje de la cruz es un mensaje más profundo que del sufrimiento y la humillación. Y Pablo nos lo deja externado en los versículos que hemos leído hace un momento por nuestro hermano Edward, que nos hizo el favor de ello. Y vayamos al texto. Vayamos a 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, donde centraremos el mensaje de esta noche. 1 Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabar y glorificar tu nombre en esta noche, porque nos diste a Cristo y a este crucificado. Gracias, Señor, por la gran obra de salvación que hiciste.
Por ello estamos en esta noche. Podemos hablar acerca de su muerte y el significado de su muerte y traer a nuestras vidas el gozo de la salvación para aquellos que le aceptan como Salvador y la alegría de que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, bendice a tu pueblo y glorifícate y haznos escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén, amén. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? En primer lugar, el mensaje de la cruz es la buena noticia para el ser humano. Verso número 17 nos dice en su primera parte: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. La palabra evangelio es una transliteración, es una forma de traer del lenguaje original al español la misma palabra. Si usted lo lee en el lenguaje original y en español lo mismo, evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Literalmente evangelio significa la buena noticia, pero además significa una recompensa dada por la buena noticia. Quiere decir que ocurría en los tiempos antiguos que una persona que traía una buena noticia usualmente era recompensada por traer tales buenas noticias. Y la palabra de Dios nos dice que el mensaje de la cruz es la buena noticia para el ser humano. Es la buena noticia para el ser humano. ¿Por qué? Porque habla de la buena noticia de que el hombre tiene oportunidad de salvarse de sus pecados, de que sus pecados sean perdonados y de poder obtener la vida eterna. Por ello es la buena noticia. Y es que el mismo Señor, cuando inicia su ministerio, cuando habla en los evangelios, dice de la siguiente manera: el Señor predicaba diciendo, el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio fueron las buenas noticias que dieron los ángeles, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es la buena noticia de Dios. Es la buena noticia de que Él envió a uno, no como nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Por ello, cuando esa buena noticia llega a los oídos nuestros, no tenemos más que agradecer a Dios por su bondad y esperanza. Pero ¿saben qué, hermano? También el evangelio es la recompensa que se obtiene por dar esa buena noticia. Y aquí viene una cosa importante que tiene que ver con nosotros, lo que hemos recibido a Cristo. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. No nos podemos quedar callados. Por tanto, si hemos de dar esa buena noticia, sabemos, si cumplimos eso, ¿sabe qué pasa? Que recibiremos de Dios por su gracia la recompensa por haber cumplido esa misión. Por ello, el evangelio, la palabra de la cruz, es buena noticia. Esta última verdad nos habla de que hay una gran dicha de poder hablar el mensaje de la cruz. Para algunos el mensaje de la cruz puede significar vergüenza hablarlo. Yo recuerdo cuando viví aquí en Puerto Plata hace muchos años, y yo era nuevo creyente, veníamos allá del ensanche Miramar, y nuevo creyente, seguro se acuerda, teníamos Biblia chiquitica, y nos la metió abajo de los sobacos, del brazo, para que no supieran que nosotros éramos evangélicos. Era el asunto de nuevo creyente. Pero la Biblia nos dice que hay una gran dicha en proclamar el mensaje de la cruz, pues sabemos
que seremos hallados cumplidores de la misión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Si notamos en la primera parte del versículo número 17, Pablo dice que Dios no le envió a él a bautizar. Ahora, no era que Pablo menospreciaba el aspecto de tener que bautizar a alguien en ninguna manera, sino que entendía que su llamado principal era el predicar el mensaje de la cruz, el mensaje de la buena noticia. ¿Y saben qué, hermanos? Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de la cruz, el mensaje de las buenas noticias. Y es por ello que si nosotros cumplimos el cometido de hablar las buenas noticias, no solo ahora en Viernes Santo y en Semana Santa, sino en todo momento, podemos decir, como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, no solo a mí, sino a los que esperan su venida. Y esa es lo que esperamos nosotros cuando cumplimos el cometido de hablar la buena nueva, el Evangelio, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es las buenas nuevas para el hombre. Pero además, el mensaje de la cruz es una advertencia contra el orgullo. Verso número 17, segunda parte, nos dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y si nosotros notamos el contexto de este texto, encontraríamos que esto era un grave problema en la iglesia local a la cual Pablo se dirige. Había un grave problema de orgullo en ese lugar. Esa sociedad, como toda sociedad griega, amaba la elocuencia y la retórica. Si usted venía hablándole bonito a un griego, usted se lo ganó, porque eso era lo que a ellos les gustaba escuchar, sobre todo a los de Corinto. Los griegos amaban esta verdad. Lo podemos observar que si bien Pablo les evangelizó, tenían ellos mismos un partido de uno llamado Apolos. ¿Y quién era Apolos? Capítulo 18, versículo 24 en adelante del libro de los Hechos, nos dice quién era Apolos. Dice el capítulo 18, verso 24, llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, de origen alejandrino, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido oralmente instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con esmero las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Quiso él pasar a Acaya. Acaya era la provincia donde Corinto era la ciudad principal, y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que los recibieran. Así, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Ese era Apolos. Era una persona elocuente en palabras. Pero ocurrió que un grupo de hermanos de Corinto inventó un partido, el partido de Apolos, de los que nos gusta escuchar la palabra elocuente. Bueno, para que no se quedara el pobre Pedro fuera, también le hicieron un partidito a Pedro, el partido de Cefas,
Y como Pablo fue que lo evangelizó, hicieron un partido de Pablo. Y otros que se creían mucho más santos dijeron, nah, nosotros somos de Cristo. Pero en realidad había un sentimiento de orgullo en el corazón de estos hermanos. Por eso es tan importante conocer que el mensaje de la cruz es una advertencia contra el orgullo. Pablo nos dice que él les habló con palabras, no con palabras elocuentes, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ese Apolo, como vimos, fue discipulado por Aquila y Priscila y predicaba elocuentemente la palabra. Si bien Pablo les llevó el mensaje, una de las críticas que ellos le tenían a Pablo era, mira Pablo, tú eres muy flojo hablando la palabra. Tú eres muy flojo. Como tú hablas, eres muy flojo. Tú no eres tan elocuente. Y el texto nos dice que la razón de no fue de que él no fuera elocuente, se basaba en que él tenía dos propósitos esenciales. Y esto nos ayuda a ver por qué el mensaje de la cruz es una advertencia contra el orgullo. En primer lugar, la advertencia contra el orgullo era que si Pablo hablaba elocuentemente, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba haciendo que el mensaje quizás fuera el mensaje que las personas querían escuchar. Y él, para poder llegar al público, se iba a acomodar a lo que la gente quería escuchar. Por eso era el mensaje de sabiduría que ellos, los corintios, querían. Ellos querían sentirse contentos. Querían que Pablo adaptara su mensaje a lo que ellos quisieran. Y querido hermano, cuando hablamos el evangelio, nosotros estamos desbaratando esa realidad. El mensaje del evangelio es un mensaje de verdad de que tú y yo somos pecadores y de que Dios nos salva por medio de Cristo. Habla de que somos pecadores y de que hay un único camino para ir al cielo. De que hay una única forma de ir al cielo. Por tanto, si queremos adaptar el mensaje del evangelio a lo que la gente hace, entonces estamos haciendo ¿qué? Estamos haciendo a Cristo pequeño, que no sea parte del mensaje. Pero además es una advertencia contra el orgullo, porque si quitamos a Cristo de la ecuación del mensaje de la cruz, estamos eliminando el personaje principal, que es Cristo. El personaje principal del mensaje de la cruz es Cristo. Por eso dice Pablo, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Querido hermano, ¿sabe? Quiero decirte que esa que querían los corintios no solo ocurrió en sus días, ocurrió muchos después y ocurre en el día de hoy. Vemos a mega iglesias que la gente va a ese lugar y se sienten bien. ¿Por qué? Porque no está el mensaje de la cruz, no está el mensaje del pecado. Eso fue una invención de los liberales al inicio del siglo XX y finales del XIX. ¿Qué hicieron los liberales? Bueno, mira, el mensaje que debemos llevar es un mensaje que la gente pueda comprender lo que moralmente explica el evangelio. Pero no le hables del pecado, no le hables de la cruz, porque lo vas a ofender. Eso no ocurrió solo en aquel entonces, ocurre hoy en día. Si hay una persona que tú le hablas de que es pecador, fácilmente te rechaza toda la conversación, porque eso entienden ellos que le ofende. Pero lamentablemente el evangelio en eso es ofensivo, porque busca desbaratar el orgullo en el corazón de las personas. En el verso número 26 nos dice de este mismo capítulo,
de la siguiente manera: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El mensaje de la cruz está dado para todo el mundo, pero muchas personas no la aceptan debido al orgullo. ¿Por qué no aceptan un mensaje tan sencillo como el mensaje de la cruz? Es porque el orgullo dentro del hombre no le permite decodificar algo tan claro y tan sencillo como es el mensaje de la cruz, de que Cristo murió por tus pecados para darte la vida eterna. Y si no lo pueden decodificar, una palabra utilizada hoy en día, no lo pueden desbaratar para entenderlo, entonces ellos dicen, no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque eso es demasiado fácil. No puede ser que eso sea tan fácil, el mensaje de la cruz. Otra de las razones, ¿saben qué? Es que el enemigo de las almas les obstruye la visión para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Tenemos que estar claros, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra principados en las huestes. Satanás está, inclusive por aquí puede estar, impidiendo de que si alguien no conoce a Cristo, no escuche el mensaje y no crea al Cristo de la gloria que le habla de él. En ocasiones también ocurre, lamentablemente, hermanos, que tú y yo nos colocamos como obstáculos para que el mensaje de la cruz no llegue a las personas. Nuestro testimonio hace tanto ruido, tan mal ruido, que entonces el mensaje que queremos llevar no lo pueden escuchar. Porque la gente dice, tú me estás hablando del Evangelio. No puede ser. ¿Y tú eres cristiano? Yo no sabía. Yo no sabía que tú eras cristiano. Ahora yo me entero que tú me estás hablando. Sí, yo soy evangélico hace muchos años. ¿Cómo? Pero yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque su testimonio ha hecho tanto ruido que no le deja escuchar el mensaje de la cruz. Hermanos míos, solemnemente les digo, el mensaje de la cruz es una advertencia contra el orgullo para hacer desbaratar barreras y podamos hablar el mensaje claro de Cristo sin ningún contratiempo. Ahora bien, llegamos a un punto importante en el mensaje de la cruz que tiene que ver con que la cruz y su mensaje divide la humanidad en dos grupos de personas. Bueno, conocemos en la Biblia que cuando habla acerca de la humanidad, la Biblia divide la humanidad en dos grupos de personas. ¿Cuáles son estos? Los judíos y los que no son judíos, que le llaman gentiles, extranjeros. Entonces, los divide en dos. Pero el mensaje de la cruz divide a la humanidad en dos grupos de personas: los que se pierden y los que se salvan. Y ya está. ¿Cómo? Sí, así es. No hay nada más. El mensaje de la cruz divide a dos grupos, a la humanidad en dos grupos de personas: los que se pierden y los que se salvan. Por ello, nos deja ver también el mensaje de la cruz algo importante. Es que a pesar de ser la buena noticia de que es una ayuda en contra del orgullo, el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Verso 18 nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pensar que por un crucificado Dios daría vida no cambió en nada la mentalidad de aquel entonces. Los griegos y judíos entendían y confiaban más en las elocuencias y en las señales que las personas podían dar
Porque los judíos, como dice en el verso 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mientras nuestro Señor estaba en Israel, las exigencias de los judíos era que Cristo les diera una señal. Mateo capítulo 16, verso 1 y 3. ¿Quiénes piden señal? Piden señal los saduceos. Danos una señal. Mateo capítulo 12, también verso 38. Los judíos nueva vez le piden señal y Cristo les dice: yo soy la señal. Mi muerte y resurrección será la señal. ¿Por qué? Porque esa era la señal de Jonás. Así como Jonás permaneció en el pez 3 días, así el Hijo del Hombre permanecerá y resucitará. Cristo era la señal. Las señales eran importantes, pues por ellas los judíos, de acuerdo a las profecías, determinarían quién era el Mesías. Por eso cuando Cristo hace prodigios, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, que él hacía maravillas, prodigios y señales, era que era real que debía hacerlo, porque era la manifestación y la proclamación de que él era el Mesías. Cuando Cristo inicia su ministerio, sobre todo cuando hace esa visita a Nazaret, que le toca el participar en sábado del estudio de la palabra, y parece que el principal de la sinagoga vio y dijo: mira, anda Jesús, el profeta, el hijo de José, vamos a darle la palabra. Y le dieron el rollo. Y le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él leyó en el rollo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y cuando él le dio el libro al administrador, al secretario de la sinagoga, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Cuando los discípulos de Juan el Bautista estando él preso, Juan como que le entró alguna duda de que si de verdad era Cristo a quien él había proclamado que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fueron a predicar, a preguntarle: ¿eres tú o esperaremos a otro? Mateo capítulo 11, verso número 3, nos dice de la siguiente manera, que ellos fueron y le preguntaron que si era Cristo, y Cristo respondió en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, a los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cristo dio señales de que era el Cristo, pero lo más importante, la señal que le dio fue la señal del crucificado, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Si bien los judíos querían señales, los griegos buscaban sabiduría. Hechos capítulo 17 nos habla de la visita que hizo Pablo a Atenas para hablar, mientras esperaba a Timoteo que se iba a juntar con él. En el capítulo 17 dice que cuando Pablo comenzó a hablar en el aerópago, en lugar donde llevaban a las personas para que hablaran las cosas nuevas, les habló acerca del juicio. Dijeron ellos: nosotros te vamos a escuchar en otro momento. Porque hasta ese momento que Pablo le había dicho que predicaba al Dios no conocido y demás, ellos lo escucharon, pero después ya se acabó. ¿Por qué? Porque para ambos, para el judío y para el gentil que no cree a la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz era una locura. Pero qué decir hoy en día, cuando las personas escuchan el Evangelio, no les parece muy suave o muy tonto el mensaje.
Esta es la frase utilizada en el texto. Cuando ellos hablan de que es locura, está hablando de que es una tontería. Para lo que se están perdiendo, aquellos que resisten el mensaje de la cruz, aquellos que colocan un después, dicen, no Señor, ahora no, como dijo Agripa, cuando Pablo le dice que tomara una decisión, por poco me persuades para ser cristiano. Muchas personas dicen a Cristo, ahora no, Señor, después, por poco me persuades. Si hay alguna persona que no conoce a Cristo que está aquí, está en ese grupo, quiero decirte que el mensaje de la cruz, del Cristo crucificado, es un mensaje para ti. Es un mensaje para que salgas del grupo de los que se están perdiendo y pases entonces al último grupo, que viene el último punto, que es a los que se están salvando. Porque el mensaje de la cruz también es poder y sabiduría para los que se salvan. Verso 18, última parte, dice, pero a los que se salvan, como dice en el original, los que se están salvando, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y más adelante dice que es también sabiduría de Dios. Alfred Nobel fue una persona, fue quien desarrolló y colocó lo que se llaman los premios Nobel. Este hombre era un constructor y deseaba encontrar una forma de poder abrir caminos, carreteras, con un explosivo que sea más dócil y fácil de manejar. Hasta el momento existía lo que se llamaba la nitroglicerina. La nitroglicerina era un compuesto explosivo, pero este compuesto era muy inestable, porque había un movimiento brusco y entonces explotaba. ¿Qué hizo Alfred Nobel? Alfred Nobel desarrolló otro dispositivo. La misma nitroglicerina la colocó en una sustancia más estable, que era un medio sólido, que se llamaba diatomina, y Alfred Nobel desarrolló la muy conocida hoy como la dinamita. Y ese sí era un explosivo más estable. Este hombre en 1866 sustituyó la glicerina y la convirtió en dinamita. Y la palabra dinamita es la palabra que dice el texto cuando habla del poder de Dios. ¿Ustedes no sabían eso? Es que el poder de Dios, el evangelio, es dinamita de Dios. ¡Wow! ¡Qué glorioso! La dinamita era la palabra que se menciona del poder de Dios. Y esta dinamita, en primer lugar, provenía del emisor del mensaje. ¿Por qué era dinamita? Porque venía de Dios. Dice el texto, es poder de Dios. Por eso, el mensaje del evangelio no tiene poder porque tú y yo le hablemos o porque tú y yo pensemos que somos importantes, sino por Dios, que es quien da la respuesta y dio el mensaje. Es poder de Dios. Es dinamita de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese es el mensaje de la cruz. El poder de Dios para salvación. Pero además es poder de Dios porque encierra lo que es la sabiduría de Dios. Si bien el judío quería
sabiduría, el Evangelio es poder de Dios. Si para los inconversos el mensaje de la cruz es escándalo y además para otros una necedad, para nosotros es sabiduría de Dios. Y ese mismo que hizo la creación, ese mismo que sostiene todas las cosas, que lo mantiene todo en equilibrio, es la fuente de la sabiduría del mensaje de la cruz. Ese mensaje que puede hacer sabio al indocto, creyente al incrédulo, maduro al inmaduro y fuerte al débil. Ese es el mensaje de la cruz. Así lo entendió una niña en su escuela dominical. Su profesora muy amablemente les habló acerca de Cristo, del crucificado, y le habló de cómo Cristo fue llevado a la cruz, acusado injustamente en el Sanedrín, culpado por las autoridades y perseguido, porque desde muy inicio del ministerio de Cristo, los judíos tenían la intención de que debía morir. Eso es lo grande. Los judíos no decidieron matar a Cristo en la última semana de la Semana Santa. No. Ellos desde el inicio, cuando les habló, por ejemplo, en Capernaum, que él podía perdonar pecados, Marcos capítulo 2, dice, este tiene que morir. De cómo los romanos, de una manera insólita, un gobernador que tenía las leyes en la mano y había decretado a alguien inocente, lo tira a la turba para que la turba decida, solo por miedo de que le habían dicho de que si sueltas a este, no eres amigo del César, porque este se opone al gobierno, cosa que no era verdad. Esa niña entendió ese mensaje. Su profesora lo explicó de una manera tan profunda que esta niña se levantó de su banco, fue a una habitación y sollozando en lágrimas, salió de ese lugar. Pero a las horas volvió nuevamente y le dijo la profesora, ¿y qué pasó, María? ¿Por qué te fuiste esta mañana tan de repente? Ella la contestó, maestra, no pude contenerme cuando usted habló de la crucifixión de Jesús, porque me sentía culpable de haber ayudado a clavarlo allí. Y eso es una realidad. Todo, a veces cuando uno decía, los judíos crucificaron a Cristo. Todos somos culpables de la muerte de Cristo. Porque si los judíos lo entregaron, los gentiles lo mataron. Y tú y yo somos gentiles, porque no somos judíos. Dice que cuando ella escuchó ese mensaje, salió de la escuela, me arrodillé y le dije a Jesús que perdonara mis pecados y sobre todo que perdonara el pecado de haber yo sido participante de clavarlo en la cruz. Y le rogué que me perdonara de mis pecados y le recibí como Salvador. Y cuando llegó a su clase, esa maestra que le había visto sollozando y había salido en gritos de ese lugar, le había contemplado con una cara brillante, la niña le dijo, es que ya yo entendí el mensaje de la cruz. Tenemos a disposición la palabra de Dios y en ella encontramos el mensaje más asombroso que no se puede despreciar, sino que todos debemos de amar. Como cristianos tenemos que amar el mensaje de la cruz, porque es un mensaje de buenas nuevas, porque es un mensaje que va contra el orgullo, porque habla acerca de la locura de los que se pierden,
pero también del poder de Dios para salvar a aquellos que se están salvando. Si menospreciamos esto, estaríamos en el lugar de la perdición. Pero si aceptamos esto, estaríamos entonces en el lugar hacia la salvación. Por eso, en este fin de semana, que todas las personas se ponen muy reflexivas en todo lo que fue la muerte de Cristo. Antes hasta cerraban los canales y solamente habían cosas religiosas, para que la gente pensara en eso. Pero no hay que cerrar canales. Hoy has escuchado el mensaje de la cruz. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de la cruz? ¿Cuál será tu respuesta a Cristo? Si no conoces a Cristo, yo quiero invitarte a que puedas, en ese lugar donde estás, cerrar tus ojos y decirle: Señor Jesús, te pido perdón porque fui parte de tu muerte en la cruz. Porque yo soy pecador o pecadora, y por eso vengo a ti pidiéndote perdón por mis pecados, y te pido que entres a mi corazón y me des la vida eterna. Señor, gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. No te quiero decir porque hayas hecho esa oración sea mágica, sino que hayas hecho y tomado esa decisión importante, es lo mágico. Y para nosotros que tenemos el Evangelio, que tenemos las buenas noticias, el mensaje de la cruz, no despreciemos hablarla. No, por favor, hermanos, que no impidamos que el mensaje se escuche con nuestras vidas, sino que andemos en los caminos del Señor para glorificarle en todo momento. Que el Señor nos bendiga, que Él sea glorificado ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.